Los altos mandos de Twitter recibían sugerencias del comando de campaña de Biden y mantuvieron reuniones con las principales agencias de inteligencia federal de Estados Unidos para suprimir contenidos que pudieran afectar la campaña del demócrata a la Casa Blanca. Así lo muestran los registros de las comunicaciones internas de los ejecutivos de la empresa. Estos fueron revelados por Elon Musk y puestos a disposición de los periodistas Matt Taibbi y Bari Weiss. También prueban la existencia de una censura encubierta, aparte de la reconocida públicamente. Una prueba más de la censura imperante en Occidente que restringe la libertad de expresión y anula toda posibilidad de democracia verdaderamente real. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Según Matt Taibbi, poco a poco la red social fue obligada a agregar barreras para controlar las discusiones que se generaban. Y a partir de un determinado momento, individuos desde fuera de la empresa comenzaron a contactarse con sus ejecutivos para sugerirles ciertas medidas restrictivas contra determinadas cuentas. Finalmente, en el 2020, ya eran totalmente normales las peticiones desde el exterior para borrar ciertos tweets. Inclusive, en uno de estos mensajes internos, un empleado le pasó a otro varios enlaces con el comentario de "más desde el equipo de Biden para ser revisados", a lo que respondió con un escueto "listo". Los conocidos como archivos de Twitter revelan que tales peticiones podían generar que una personalidad famosa o un desconocido fueran suspendidos o revisados. Esta práctica, según el mencionado periodista, la llevaban a cabo tanto los republicanos como los demócratas, aunque estos últimos contaban con más influencia por la afinidad ideológica con los altos ejecutivos. Los registros de las conversaciones internas de los principales directivos de políticas de Twitter también mostraron que mantuvieron reuniones semanales con distintas agencias de inteligencia de Estados Unidos en las semanas previas a las elecciones, en donde se discutió sobre la supresión de la historia del New York Post sobre la computadora del hijo de Biden. En dichos encuentros, el sujeto de interés era Donald Trump, pero también a las agencias federales les preocupaban otros políticos y sugerían su bloqueo. Además, los registros de chat publicados por Taibbi muestran cómo Twitter estaba trabajando para censurar al republicano mucho antes del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. La correspondencia interna de la red social a la que tuvo acceso el periodista Matt Taibbi demuestra cómo sus empleados a menudo tomaban decisiones de manera arbitraria y que incluso planeaban tomar represalias contra las cuentas para las que no podían encontrar violaciones con una aplicación más estricta de las reglas en el futuro. También da cuenta de la existencia de dos grupos a cargo de la moderación de contenido. Por un lado, el equipo de operaciones de seguridad, que se basaba en el reglamento previamente establecido, y otro formado por ejecutivos de políticas. Un grupo de alto nivel que tomaron decisiones de contenido sobre la marcha, a menudo en base a simples conjeturas. De acuerdo a los periodistas, este equipo habría sido bautizado con el nombre de Equipo de Respuesta Estratégica o Equipo de Escalamiento Global. El mismo contaría con un equipo específico de personas dedicado exclusivamente a establecer listas negras secretas con las que limitar a determinados usuarios. Habría podido limitar hasta unas 200 cuentas al día. Los documentos publicados por Matt Taibbi y Bari Weiss revelan la existencia de estas listas negras de tendencias y personas a las que, si bien se les permitía publicar mensajes sin que ellos lo sepan, sus tweets eran limitados de tal manera que no aparecían en las búsquedas, respuestas o las cronologías de los usuarios, coartando sus posibilidades de difusión. Por ejemplo, se aplicaron restricciones a un mensaje de Trump, por lo que no se podía responder, compartir o dar me gusta, a pesar de que no incumplía ninguna regla específica. Por el contrario, las publicaciones de Biden y otros demócratas que afirmaban que Trump intentaría robarse las elecciones se mencionaron en un chat, pero fueron aprobados de manera rutinaria. Posteriormente, Twitter complementaría este trabajo artesanal con una herramienta de desamplificación llamada L3,
la cual suprimiría automáticamente los tweets que tuvieran una etiqueta de advertencia. Los mensajes internos muestran que los ejecutivos enseguida quisieron usarlo con el republicano, pero tuvieron que esperar a que estuviera operativa. Según Barry Weiss, el mencionado grupo a menudo manejaba 200 casos por día, pudiendo abarcar 73,000 casos al año, lo que significaría que desde el 2016, año hasta donde llegan las conversaciones hechas públicas, la censura en la sombra de Twitter alcanzaría a 438,000 cuentas de usuarios. Esta cantidad, en el marco de la discusión política que se desarrolla en las redes, otorga una clara ventaja a unos usuarios sobre otros, a la difusión de ciertos mensajes por sobre el resto y finalmente a unas ideas y opiniones por sobre otras. Una acción de esta magnitud condiciona la discusión pública y restringe la libre decisión de cada elector. Para hacerse una idea, en el 2020, la compañía del pajarito azul señaló que durante el periodo electoral 2016 detectó 50,258 cuentas falsas pertenecientes a bots rusos, de las cuales el 80% tuvieron un comportamiento favorable a la candidatura del republicano Donald Trump. Recordemos el escándalo montado por el Partido Demócrata y casi la totalidad de la prensa mundial sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de aquel año. Al final quedó reducida a esto, a cuentas falsas, que emitían mensajes falsos a favor de Trump como si eso fuera suficiente para torcer una elección. Además, estas cuentas nada podían hacer ante la prensa de Estados Unidos, en su gran mayoría, volcada con la candidatura de Hillary Clinton. Y si sumamos estos mecanismos destapados por los archivos de Twitter, la influencia rusa queda en la nada ante 200 casos de censura al día sobre cuentas de personas con reconocida trayectoria y que poseen mucho más seguidores. Hay otra cosa sobre el sistema de medios de la potencia del norte. No hubo nadie que difundiera más la candidatura de Donald Trump que ellos mismos. En primer lugar, el millonario estadounidense siempre fue un habitué de la televisión y durante la campaña su presencia se hizo obligatoria por los altos puntos de rating que su imagen generaba. Estos mismos medios que desataron la histeria sobre la influencia rusa son los mismos que ahora callan ante las revelaciones ordenadas por Musk. Apenas un par de artículos en los diarios más importantes del mundo, como si un ejército de bots pudiera más que los algoritmos diseñados por las empresas para controlar las redes sociales. Diarios como el New York Times o Washington Post han entregado una cobertura totalmente marginal de los archivos de Twitter, dando otra muestra de cómo opera la censura en las supuestas democracias occidentales. De todos modos, su silencio es entendible. Ellos también formaron parte de la campaña para apoyar a Hillary y a Biden. Así fue que ellos, más la mayoría del resto de la prensa, en coordinación con directivos de la campaña de Biden, así como con funcionarios de inteligencia, desmintieron la historia de la computadora de su hijo Hunter y la calificaron de operación de desinformación rusa. Las principales empresas de redes sociales también colaboraron, impidiendo que se difundiera o compartiera. Y cuando el New York Post publicó el material de Hunter Biden, Twitter tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, borrando enlaces y publicando advertencias de que el material podría ser dañino. Incluso se llegó a bloquear su difusión por mensajes directos, una herramienta que hasta ese momento solo se aplicaba a casos extremos. Los registros de comunicaciones de los chats internos muestran cómo los ejecutivos intentaban justificar la censura, aduciendo que los materiales tenían su origen en un hackeo, aunque eran conscientes de que esto era insostenible, ya que no había ninguna prueba en ese sentido. Estadounidenses y europeos se ufanan de tener sistemas democráticos ejemplares, donde supuestamente prevalece una irrestricta libertad de conciencia y expresión. Pero esto es absolutamente falso. Y el caso de los archivos de Twitter es otra prueba de esto. Sus medios de comunicación, tanto los tradicionales como los propiciados por las nuevas tecnologías, se encuentran en manos de grandes empresarios que lo único que hacen es restringir las opiniones que no favorecen a sus intereses, acotando fatalmente la discusión política y coartando toda posibilidad de verdadera libertad de elección
de los estadounidenses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.